Hola, buenas tardes. Yo quería entamar agradeciendo a la Academia de la Lengua la organización destes xornais que ya fain dende Pantallá, e además de eso que me convidaran a participar d'elles. E vou falar de un tema que en algún momento interesoume por cuestión profesional e en pequeños momentos ya así perdidos fui mirando cuestiones sobre la mujer dentro del tema editorial y bueno, en fin, al final escribí un testín que creo que puede servir únicamente para que cualquier otra persona interesada en el asunto, que por lo demás creo que es muy interesante, pueda seguir estudiándolo. Y es decir, yo lo que quiero hacer es de romper un camino y que alguien más lo siga siempre estudiando o echando una mirada en el mundo de la mujer en la edición con una mirada de género, digamos, ¿no? Empezar a denostar últimamente, pero que yo creo que es importante, no imprescindible a la hora de estudiar ciertos casi todos la historia en general y cualquier aspecto de la historia en sí misma. No sé si tengo controlados los tiempos de lectura, la verdad. Igual me sobran... Bueno, el título y el binomio mujer edición a través del tiempo. Todo lo que faigo en principio yo un pouco delimitar o explicar un pouco como fui delimitándose el concepto de editor frente a impresor, que englobaba en un momento dado el concepto impresor, englobaba lo que era el impresor, el editor, incluso el librero, ¿no? El concepto de editor es moderno, no va a nacer hasta casi finalizado el siglo XIX. Hasta entonces, y era impresor la palabra que definía aquella persona que iguaba, imprentaba y vendía libros y edición. Y era el editor, imprentor, impresor y librero. Tanto yo así que yo creo que en Asturias esta confusión o esta falta de lindes entre impresor y editor llega, por lo menos hasta mi ignorancia supina de los 20 pocos años, llega hasta mí, y entonces cuento la anécdota que los años en que yo estudiaba en la facultad, que todavía se escribía en cartes, entonces en verano, como casi toda la gente con la que yo me relacionaba y era de pueblos, no era de Oviedo, entonces marchábamos y escribíamos cartes, ¿no?, entre nosotros. Y en una de esas cartas yo comentaba ya a una amiga que yo en realidad no quería dedicarme a la enseñanza, que yo lo que quería era poner una imprenta. Yo de aquella no tenía nada claro exactamente lo que se hacía en una imprenta. Sí sabía que se imprentaban libros, pero no sabía exactamente el alcance de ese trabajo de la imprenta, ¿no? Eso fui aprendiéndolo con el tiempo. A lo largo del siglo XIX, el mundo editorial sufrió de ellas transformaciones, mesmo técnicas que de distribución del trabajo y de la demanda del producto. En 1839, Daguerre presentó de manera oficial la fotografía en París. Rápido viéronse las posibilidades que este descubrimiento, que avanzaba ante el arte y la técnica, abría para la prensa y para los libros, la incorporación de la ilustración. Además, los cambios técnicos producidos en la maquinaria de imprentar hicieron posible na década de los 40 del siglo XIX comercializar publicaciones por entregues, fascículos ou pliegos de 16 páxinas nes que se podían tratar todos os temas. Desporpolle de personas alfabetizadas y la medida de la urbanización, con el aumento de la gente que va a vivir a las ciudades, permite también el aumento de la demanda de un producto a lo primero bien elitista como era el libro.
Todos estos fenómenos, es decir, avances técnicos que faciliten una producción más grande y el aumento de la demanda, fa imposible el enanchamiento de la oferta y sobremanera la su diversificación, además abaratando costes y pudiendo reconvertir las formas de los libros. Aparecen nuevas técnicas de comercialización, por ejemplo, la venta en entregues o la vallura de colecciones. Esta manera de vender tentaba de fidelizar al público lector y la verdad es que hieren a ello. Y en este intre, cuando las funciones dentro de la imprenta se especialicen y nace el concepto de editor, aquella persona que decide, embarruntando los gustos del público, qué temes, qué cuentos, qué noveles o qué poemas van a imprentarse esa semana normalmente en el periódico, a lo primero. Este proceso desendolcase lento entre las décadas últimas del siglo XIX y las primeras del XX, hasta quedar definido de fecho tal o cual lo conocemos hoy. Vamos a ver las distintas características que desde el siglo XIX acompañan el concepto de editor y cómo estos van cambiando a lo largo de la historia. En el XIX, el editor era el imprentor responsable de afalar una riestra de obras científicas o literarias. No es nada más un imprentor, actividad principal porque ya es definido, sino que planifica, organiza y publica textos encargados, tornados o creados de recién. Y era más el responsable de pedir la licencia de implementación y censura de estos textos. Otra manera, el término editor hacía también referencia a la actividad de publicar obras dramáticas o de otra triba, aunque no fuera imprentor, y era el entamador de la publicación, contratando obras con autores o traductores y encargando la impresión según esos órdenes, y a lo último distribuyéndoles, y es decir, esparciéndoles, desde el fondo editorial. Jurídicamente, el editor era el responsable político y penal de la publicación de los periódicos. En estos años, el editor va adquiriendo categoría fiscal, lo que hace que además entame a pagar impuestos a la Hacienda Real. De esta manera, y como a lo largo de este siglo, el nuevo protagonista del sector del libro adquiere esos seños de identidad. La definición de la figura del editor fue un fito de gran importancia en la creación del libro, convirtióse en financiador y gestor, pero además de ello responsabilizóse de los seres intelectuales y técnicas que riquen la transformación de un texto en un libro. Así aportaba un labor intelectual de lectura, catalogación y esvilla de obras, acuriosándoles a los gustos del público. Al empar, desenrollaba la siera de planificación técnica necesaria en la fabricación de las formas del libro y estudiaba la estrategia comercial para su distribución. De esta forma fue como el mundo del libro reordenóse, disebrándose las funciones de editor, impresor y librero, aunque en la práctica estas tres figuras conviven hasta el siglo XX. Que era lo que comentaba yo antes, de casi, en Asturias yo creo que casi llega hasta los años finales de los 70. La presencia de la mujer en la historia de la imprenta y del libro y el papel que esta tuvo en el origen, desenrollo y sucesión de los talleres tipográficos de este país mal apenas se estudió. Y por ello, bien escasísima la información sistematizada, organizada y neutra, y es decir, no machista, que conocemos. A pesar de esto, tenemos noticias de impresores mujeres, virbes o fies de impresores homes, que a la de morrer l'home o el padre, agarraron las riendas del negocio. Por embargo, los estudiosos del asunto siempre pusieron como condición para considerar impresores a estas mujeres que hubiera de qué papel escrito o que quedara reflexionada bien a las claras esa condición suya. No es nada fácil de catarse de que no hay muchos papeles de esos. Por embargo, este requisito no se exigía en ningún caso a los impresores masculinos. Clive Griffin dice que nada más tiene constancia de 3 casos en los que parece claro que una mujer trabajara en un taller de impresión. Estamos hablando de España.
Jerónima Galés, valenciana, que llevó la imprenta en Morriendo Lome y que practicó el arte tipográfico, y les hermanes Teresa y Catalina, filles de Juan de Lucena, impresor de libros nebreu, activo en el siglo XV en Toledo y la Puebla de Montalbán, que parece ser trabajaban también en el taller tipográfico junto al padre. En el siglo XVI sabemos de Isabel de Basilea, primera vilva que aparece como responsable de la edición de un libro publicado en España hacia el 1565-1566. Del mismo siglo y Brígida Maldonado, vilva de Juan de Crovenger y también lamentada Jerónima Galés, iniciaba en la impresora española, además sonadía en la historia del libro antiguo. En el 18 atopamos a Mariana de Montoya en Baeza, Xaén, Juana de Angulo en Alcalá de Henares y Serafina de Espeleta, madrileña. En el 18, mesmo que en los anteriores, non hai catalogación que amuese la actividad e los labores que las mujeres fixeron en el mundo tan cambiante de la impresión y edición de libros. Pero sí sabemos que en 1762 una ordenanza recogió el régimen y gobierno porque sabían demandar libreros y mercaderes de la capital, de la Villa y Corte de Madrid, que eran las ordenanzas de la Comunidad de Mercaderes y Encuadernadores de Libros de esta Corte, aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla, que en el artículo 8 decía: les vilves y fies de mercaderes y encuadernadores de libros van a poder tener la tienda abierta y encuadernar siempre que va al frente de ella un oficial que la gobierne, habiendo pues ya la de seguida si casaran con quien que no fuera de la comunidad. Esto de xuro que fixo que delles vilves casaran con otro impresor para asegurar el negocio. De resultas deste artículo 8 de los 3 impresores que habían activo o que conozamos en aquella época, 2, la vilva de Sebastián Araujo y la de Lanza, desearon de aparecer en la compañía de mercaderes. La tercera, Juana Correa, nunca apareció como vilva, aunque sí que lo oyera, cantúvose en la compañía hasta el final. Por lo que vemos, el bezu de estas mujeres impresores y era que roblaren como vilva de, no siendo Juana Correa, que tiene el nombre, aunque sí lo que fue es agarrar el apellido del hombre muerto. Atopamos otras mujeres impresores en el siglo XVIII, como María Partín, vilva de Fernando Alberá, vilva de Aznar, vilva de Barco López, Manuela Contreras, es decir, una retafila de mujeres que firmen imprenta de la vilva de tal. Todos y cada una de estas mujeres fixeron un labor bien grande y importantísimo en la edición, imprentación y venta de libros. Por embargo, ninguna de ellas aparece en el registro de impresores de Eugenio Larruga, que Eugenio Larruga fixo al rodio de 1787. Otra vuelta tapecen en silencio el trabajo de las mujeres. Vamos agora a pegar un reblago que arriba al tiempo. Fiximos un percorrido per alto a los siglos que van desde la invención de la imprenta de tipos móviles, 1471, hasta los años finales del 18, cuando la figura del editor va perfilándose a modo. El siglo XIX y el de la definición y asentamiento de esta figura y de la creación de editoriales, a lo cual les entendemos anguaño. De este siglo conocemos la imprenta madrilana, hija de don Joaquín Ibarra, donde el asturiano Martínez Marina imprentó de algunos de esos obras. En las primeras décadas del siglo XX, dase un desarrollo bien grande de esta industria que se establece sobremanera en Madrid y Barcelona, aunque ya no hay ciudad o villa un poco grande que no tenga al menos una imprenta que saque un periódico imprente de algún libro. La alfabetización masiva que se da en la Segunda República falla aumentar la población que sabe leer y escribir y por medrar al hipotético público lector, o que falla enganchar les tiraes y afecta la misma caderma organizativa de las editoriales. Mientras la guerra civil, les trincheres entren también les imprentes sin edición. Del gremio de las artes gráficas salen de ellos dirigentes socialistas, entre más otros el mismo fundador
Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, que ya era tipógrafo. Hay empresas editoriales que salen a la calle en zonas gubernamentales y otras que apoyen a los golpistas. Acabando la guerra, con bien de intelectuales en el exilio y las empresas culturales especiales con la ruina económica, hay que entamar de cero. De esta manera nace una de las editoriales emblemáticas de la España de posguerra, que no la dirige ninguna mujer, que es Yunque, vinculada a Dionisio Ridro. Otras editoriales van apareciendo a modo sobremanera en Madrid y Barcelona, y va a ser en esta última ciudad, en los años movidos de los 60 del pasado siglo, donde van a aparecer dos de las editoriales más importantes de la España de posguerra, que fueron a burlar la censura y dieron al público lector de la época de algunos de los libros que circulaban por toda Europa anunciando a Estilleu de los Pirineos, y entre si las dos estaban dirigidas por mujeres, Lumen y Tusquet. La primera al cargo de Lumen al cargo de Esther Tusquet y la segunda de Beatriz de Moura, que en realidad Beatriz de Moura formaba parte de Tusquet, de Lumen con Esther Tusquet, con el hermano de Esther Tusquet y Beatriz de Moura, y al separarse Óscar Tusquet y Beatriz de Moura formen la editorial Tusquet, lo cual dase ahí como un lío de apellidos, nombres de las editoriales. Unos años más tarde, en el 1970, y también en Barcelona, Rosa Regás funda la Gaia Ciencia, a que además de publicar obra de escritores de aquella desconocidos, saca textos políticos que traten temas que el franquismo llevaba tapeciendo desde que ganara la guerra e implantara la dictadura. Y anguaño, Rosa Regás vendió la Gaia Ciencia ya por el año 83 para centrarse en la escritura. Esther Tusquet vendió Lumen primero de retirarse a un grupo editorial, Random House Mondadori, y Beatriz de Moura es la única que sigue al frente de esta editorial. Las editoriales son una de las industrias culturales en las que las mujeres tuvieron un peso y poso intelectual más que empresarial. El camino derroto por los tres pioneros mentales, es decir, Esther Tusquet, Beatriz de Moura y Rosa Regás, siguen de algunos editores independientes como Valeria Bergali en Minúscula, Carola Moreno en Barataria, Irene Antón en Errata Natura, María Moreno y Viviana Paleta en 27 letras, o Paca Flores en Periférica, entre más otras. Estas editoriales pequeñas e independientes nacen los buraquinos que los grandes grupos desen vacíos en el mercado, y aprovechando las facilidades de las nuevas tecnologías, ofierten mesmo una gestión de los derechos de autoría como en el proceso de elaboración del producto y libro. Y que a lo último que es lo que pasa en Asturias con las editoriales en el tema mujer edición. En Asturias yo creo que es una de las comunidades donde más editorial por metro cuadrado hay, igual que, no lo digo de manera despectiva, igual que hay mucho escritor, hay muchas editoriales, pero yo creo que precisamente dentro del tema del binomio mujer-edición en el conjunto del país que está sin estudiar, en Asturias está todavía aún más sin estudiar. Yo lo que anduve mirando tampoco muy exhaustivamente, porque ya digo que no me dediqué a ello con mucho tiempo, solamente topé un libro que trate de este tema de Asturias, ¿no? Que es Historia de la imprenta en Asturias, de Carmen Mourenza, que está editado en 1977 por la editorial Ayalga. De aquella para acá no hay más nada, ¿no? Y ahí en ese momento todavía no estaba claro en Asturias esa distinción entre impresor y editor. Mirando para las editoriales que anguaño operen o sobreviven en Asturias, atopamos mujeres al frente de muchas de ellas, esa es la verdad, como Marta Magadán en Septén Ediciones, Silvia Cosío en Suburbia, Concha Prieto en VTP, Marina Lobo en Impronta, Ángeles y Esther Sánchez en Pintar, y
bueno, habría que mirar más. Carmen Yáñez me parece que ya non está porque cerró la editorial, y con esto ya termino. En todo caso, esta ponencia que igual se hallazgo demasiado, non lle outro que un de romper camín para que a quien interesen los libros y la su historia, o a quien interesen los estudios de xénero, ande y afonde en él. A ello vos convido. Gracias.